Muy buenas tardes, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Esta es la grabación de la intervención directamente de un proyecto de agua potable sobre un caso de estudio. ¿Ya? Vamos a partir por la forma de cálculo más sencilla, que es la de longitud equivalente, ¿ya? Y esta, tal como aparece acá, o se utiliza siempre que el diámetro real inferior sea inferior a 100 milímetros. Este vídeo va a estar separado en varias partes, porque vamos a hacer agua fría, vamos a hacer agua caliente, ¿ya? Y después vamos a hacerlo considerando también eh, pérdidas por singularidades, ¿ya? Entonces, tengo este caso, que es el caso Lazzarini, que es el que ustedes desarrollaron en la prueba número uno, ¿ya? Es un proyecto pequeño y es por eso que se lo selecciono para partir trabajando en esto, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que siempre se trabaja en base al proyecto de arquitectura, ¿ya? Y el emplazamiento en particular es importante. Entonces, nosotros en alguna parte acá, ¿ya? Se fijan, aquí abajo a la derecha está el emplazamiento del proyecto. En el fondo, la fachada principal está en este sector. Por lo tanto, en alguna parte de este sector se encontraría el medidor, ¿ya? Eh, Nosotros vamos a trabajar siempre tomando esta información y limpiándola, ¿ya? Es decir, hay una serie de componentes aquí que no nos son útiles para el proyecto de agua potable y es por eso que acá, en la parte superior, yo ya realicé esa limpieza, ¿se fijan? Y eso significa que yo tengo acá el emplazamiento. No tengo ningún medidor puesto, ya, porque este proyecto no lo tiene, simplemente no tiene la instalación, pero vamos a tomar el que está disponible en el aula para traer esa información e ir configurando el proyecto de agua potable fría, primero que todo, dentro de este caso Lazzarini, ¿ya? Otro tema importante que mencionar respecto al agua es que fíjense que aquí en la cocina está el calefón ahí, ¿ya? Está el calefón encima del lavaplato. Eso se permite siempre que ese calefón sea de tiro forzado, ¿ya? Probablemente debido a la antigüedad de este proyecto no estaba ese aspecto normativo eh, vigente en aquella época, ya lo que tiene que ver con que el calefón cada vez que sea interior tenga que ser tiro forzado no es algo eh, tan nuevo. Entonces, nosotros dejamos nuestro proyecto limpio, como lo pueden visualizar acá, eh, y dejé el calefón ahí afuera, ya para que lo tengan en cuenta, para facilitar este primer proceso. Luego, ustedes dentro del aula virtual tienen ese ejemplo, ya el ejemplo San Ignacio, que es un caso que nosotros vimos desde el principio del curso, ¿ya? Tal como aparece acá, dice miércoles 19, creo que estuvimos un par de sesiones de clases viendo este ejemplo San Ignacio y una de las características más interesantes de ese proyecto es que están todas las especialidades ahí, ¿ya? Entonces, justamente también tengo dentro de AutoCAD, tengo abierto ese proyecto San Ignacio, del que nosotros podemos tomar simplemente información y llevarla a nuestro AutoCAD con el que estamos trabajando, ¿ya? Lo único que estoy viendo que claro, hay que tener ojo porque en el fondo dentro del modelo están los componentes como bastante separados uno de otro, ¿ya? Pero hay información de acá, del proyecto San Ignacio, que es útil para poder trabajar en el Lazzarini, que es el caso que vamos a desarrollar. Eh, Hay un tema importante que
tiene que ver con la última clase que nosotros tuvimos, ¿ya? Entonces, en la última clase, ¿qué es lo que hicimos? Fue dejar todo esto configurado, ¿ya? Nos dimos el tiempo de eso, ya que es bastante tedioso, uno en general no lo hace dentro de las actividades docentes, pero preferí tomarme esa clase para que ustedes tuviesen un cuadro de presiones, ¿ya? Y en ese cuadro de presiones, eh, que lo hicimos para agua fría, tener esto mismo, ¿ya? Hicimos estas dos cosas, dejamos toda esta información, ¿no es cierto? Que esto es, lo hace, esto es lo que nosotros hemos visto en todo lo que tiene que ver con instalación de agua potable en el curso, ¿ya? Esto es, digámoslo así, ¿cómo se llama? Es el resumen de las fórmulas y de las ecuaciones que están dentro de lo que nosotros hemos visto, de las distintas fórmulas que hemos visto ya durante el desarrollo de esta parte de agua potable, y eso nosotros lo dejamos acá. Y además de eso, nosotros generamos esta tabla, ¿no es cierto?, con distintas columnas, y a cada una de las columnas les asignamos las fórmulas que correspondían, ¿ya? Es decir, esto que está aquí es el trabajo con el que uno desarrolla el proyecto de instalación de agua potable, ¿ya? Entonces, en este cuadro tenemos el tramo, tenemos la longitud real y equivalente, tenemos los milímetros propuestos con los que nosotros queremos trabajar, tenemos los diámetros interiores, tenemos los materiales, los gastos instalados, los gastos probables, la pérdida unitaria, la pérdida del tramo, la pérdida acumulada, la cota, la presión inicial, la presión final y la confirmación de velocidad. ¿Ya? Todo esto lo hicimos la clase pasada. Entonces, importante es esto, ¿ya? Ahí. Ese ítem voy a marcarlo en rojo, ¿ya? Esto que está acá, que dice verificación del arranque domiciliario, esto en general se define de manera informativa dentro del proyecto de agua potable, ¿ya? Entonces, nosotros siempre hemos dicho que vamos a trabajar desde el medidor hacia adentro, ¿no es cierto? En general también, o sea, la parte de proyecto eléctrico también es muy similar, ¿ya? Pero si ustedes se fijan en esta zona de este archivo, nosotros tenemos esta verificación del arranque domiciliario. Y esta verificación del arranque domiciliario se separa en dos partes. En la verificación de la pérdida de carga del medidor y la verificación por pérdida de carga de la cañería. Entonces, nosotros vamos a sumar estas dos pérdidas, ¿ya? Y la suma de estas dos pérdidas no puede ser mayor a 5. Aquí no me acuerdo si es 2 o 5, ¿ya? Pero si no me equivoco es 5, ¿ya? Hay que confirmarlo en el RIDA, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, esto que está aquí es solamente informativo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa y por qué, cómo se llama? Hago notar esta verificación de arranque domiciliario, porque fíjense, nosotros tenemos una pérdida de carga en el medidor, ya esa pérdida de carga en el medidor viene a partir de la característica de lo que nosotros tenemos en el proyecto, ya gasto instalado y gasto máximo probable. Del diámetro del medidor, que en general es algo que la empresa nos va a entregar, en este caso, por ejemplo, ese diámetro de medidor que aparece ahí de 38 es bastante grande, ¿ya? Y el consumo máximo en el medidor que nosotros tengamos definido, y esto está a partir del F23, déjenme confirmar de dónde está, efectivamente está definido a partir del consumo máximo diario del proyecto, ¿ya? Entonces, esto que está acá es propio de nuestra instalación, ¿ya? Pero tienen que tener ojo también con esto, ¿ya? Pérdida de carga de la cañería. Vuelvo a insistir, esta pérdida de carga del medidor es dependiente del proyecto en el que nosotros vamos a trabajar. Pero esto que está acá, la pérdida de carga de la cañería, está asociada a la conexión entre el medidor y la matriz por donde va pasando el agua potable, ¿ya?
Entonces fíjense que es algo, por eso les planteo que es como informativo, en el caso que vamos a desarrollar por lo menos, porque estamos asumiendo que este caso tiene acá afuera, aquí, una calle, perdón, aquí afuera tiene una calle y estamos abasteciendo intrínsecamente a partir de esta matriz, estamos abasteciendo un medidor, que podríamos ponerlo en esta esquinita, ¿ya? Esa matriz estaría entregándole agua al medidor y desde ese medidor el agua potable se distribuye hacia el interior, ¿ya? En el caso que nosotros tenemos acá, el caso Lazzarini, verifiquemos cómo está. Miren, de hecho, el caso Lazzarini ya tiene una situación bastante similar. Ya está separado. Perdón, el caso de San Ignacio ya tiene una situación bastante similar, porque miren, aquí está la planta de agua potable fría, ya la primera planta de la lámina general, y ahí tenemos el medidor, ya un medidor de 38. Pero vuelvo a insistir, por aquí, ¿cómo está este proyecto? Línea oficial, ok. Entonces por aquí en la vereda hay una matriz de agua potable. Esa matriz de agua potable está conectada al medidor y del medidor se va el agua hacia adentro, ¿ya? Entonces, cuando aquí en la tabla o en los antecedentes del curso nosotros vemos esta verificación del arranque domiciliario, la pérdida de carga en el medidor es algo que depende del proyecto, como les decía recién, pero también aparece esta pérdida de carga por cañería, que tiene estas características que están acá, y esto que está aquí es el equivalente a decir, se me va a producir una pérdida de carga aquí, ¿ya? Se me va a producir una pérdida de carga entre la matriz de agua potable que está pasando por aquí, ya más o menos la vereda bajito, y la distancia hasta el punto de ese medidor, ¿ya? Entonces, en este tipo de proyectos es informativo porque no son condominios, ¿ya? Imagínense un condominio en donde afuera, en la vía pública, hay una matriz de agua potable, ¿ya? Y hacia adentro del condominio hay un pasaje interior, ¿ya? Y ese pasaje interior hacia adentro de ese condominio no tiene una matriz por dentro de él, ¿ya? Entonces, en un caso como ese, en donde este condominio no es, en donde la calle de este condominio no tiene una matriz de agua potable colocada, ya, y esta matriz de agua potable está pasando afuera, ahí entra, eh, ahí tiene incidencia esto que nosotros estamos viendo acá, ya. De eso se trata esto, de eso se trata la verificación del arranque domiciliario. Entonces, esto que está acá, cuando es incidente, cuando son proyectos en extensión o en altura, ¿ya? Y esos proyectos en extensión no tienen la matriz pasando por dentro de ese condominio, sino que la matriz está pasando por fuera. Y las calles interiores o veredas interiores, ya, todo lo que son obras viales interiores no tienen una matriz, ¿ya? Así que eso es súper importante aclararlo desde el principio, ¿ya? Después, recuerden que ¿qué pasó? Recuerden que nosotros vamos a trabajar siempre con singularidades, ¿ya? Entonces, como este proyecto no tenemos antecedentes de dónde va a ir el medidor y qué característica tiene el medidor, nosotros lo vamos a definir, ¿ya? Súper importante en términos de trámites, ¿cómo se llama? Del agua potable, ¿ya? Es que la compañía a nosotros nos exige justificar ese medidor, ¿ya? Es decir, volvemos acá a la tablita. Volvemos acá a la tablita. Si nosotros nos vamos a estas características del medidor, ¿ya? Se fijan de 13, 19, 25, 38, 50, etc.
Para todo tipo de proyectos sería ideal tener un diámetro de medidor de 38-50 milímetros, ¿ya? Como el ejemplo que estamos acá de la vivienda San Ignacio. Pero nosotros, o más bien dicho, la compañía concesionaria de agua potable, a nosotros justamente lo que nos pide es justificar que necesitamos este diámetro de medidor, ¿ya? Eso para la compañía es tremendamente importante, ya para la concesionaria. La concesionaria nos entrega, así como así, medidores de 38, 50 milímetros, que son medidores que tienen, ¿cómo se llama? Altas capacidades, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a tramitar las instalaciones de un proyecto de agua potable, eh, de acuerdo a lo que nosotros estemos ingresando, que es lo que vamos a hacer a continuación con el método más simplificado, la concesionaria va a confirmar aquello. ¿Ya? Esto es lo más importante para la concesionaria. ¿Ya? Entonces, ya. Tenemos que traer información de nuestro proyecto de referencia. ¿Ya? Eso es lo primero a considerar. Vamos a llevar un medidor. ¿Ya? Eso es lo primero. Asumamos que este proyecto tiene un medidor chico. Entonces vamos a asumir que hay un medidor de 19. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir al plano. Vamos a llevar información al Lazzarini. ¿Ya? Aquí tenemos. ¿Ya? Lo primero que tenemos que saber es si son unidades compatibles. Este proyecto está medido en metros y Lazzarini está medido en metros. Fantástico. ¿Ya? Entonces estamos acá. Y como les decía anteriormente, lo primero que vamos a llevar es el medidor. ¿Ya? Control C, Control V. ¿Ya? Y bueno, vamos a poner el medidor aquí. ¿Ya? Ese numerito también lo vamos a dejar. A ver. HB. Ah, ya, fantástico. Entonces, según veo, todo lo que tiene que ver con proyecto de agua potable está dentro de esas capas HB, así que mejor para nosotros porque así podemos hacer las modificaciones, claro, todas esas que están ahí. Nosotros podemos poner, no sé, algo que se vea bien en contraste para la pantalla de ustedes por ahí, sí. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a colocar primero que todo, ¿ya? Como les decía antes, vamos a poner un medidor de 19. Acá vamos a colocar un medidor más pequeño, ¿ya? Un medidor más de este tipo de proyectos. Un medidor de 19 milímetros. Esto que está acá como 1, podemos dejarlo como 1 o podemos dejarlo como medidor dentro de nuestra tabla, ¿ya? Dentro de nuestro tramo. Pero eso da un poco lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo está? En este caso, el medidor propiamente tal está definido como punto 1, ¿ya? Y ese, el primer tramo, en el fondo, en este caso, está definido entre 1 y 2, ¿ya? De esa manera está hecha en el proyecto San Ignacio, que es el que todos ustedes cuentan, ¿ya? Hay una llave de jardín de 13, que también creo que es conveniente que nosotros la tengamos acá dentro del caso de estudio. Déjenme, ni siquiera he mirado qué artefactos hay. Tenemos el baño tina, no sé, no sé cómo podría definirse, si baño tina o baño ducha, porque es un receptáculo in situ. Ya, fíjense, aquí está. Ahí está, de hecho, el radier y está la inclinación y este detalle, ¿no es cierto?, para darle la altura para que el agua no se rebalse.
pero este es el tipo de baño. Debería ser un baño ducha, ¿ya? Entonces tenemos una lavadora, tenemos lavamanos, WC, baño lluvia, sí, lavaplatos, aquí dejamos el calefón y afuera hay un lavadero, ¿ya? Y tenemos toda esta superficie de terreno que no es menor. eh, y bueno, no sé, creo que podría ser conveniente, porque las llaves jardín consumen harta agua, por lo menos en una primera iteración. No colocar otra llave de jardín acá en el fondo, sino que cada vez que yo necesito regar el patio, puedo sacar agua del el lavadero, ¿ya? Entonces empecemos a plantear el trazado respecto a, ¿cómo se llama? Estos mismos, estas mismas figuritas que nosotros tenemos acá. Entonces, así aprovechamos el trabajo. Traje esa cañería. Ahí. Perfecto. Entonces, sabemos que tenemos que llegar a estos artefactos, ¿ya? Súper conveniente, ¿ya? Esto es un caso sencillo. Súper conveniente porque no siempre se da esto, ¿ya? Entonces, claro, a nosotros siempre nos dicen constructivamente dejemos las zonas húmedas reunidas en un sector y que dejemos las zonas húmedas reunidas en un sector siempre es debido a la facilidad que después se produce para cuando vamos a hacer las instalaciones. Entonces, sabemos que de aquí hacia adentro vamos a tener una cañería, ¿ya? Esa cañería no puede ir así, ¿ya? No puede llegar y atravesar todas las fundaciones o, ¿cómo se llama?, elementos constructivos que nosotros tengamos dentro del proyecto. En alcantarillado lo podemos hacer, ¿ya? Pero en agua potable no. Por lo tanto, voy a dejar la cañería ahí hasta el fondo. Voy a copiar las propiedades de aquí para acá. Esto lo vamos a borrar, ¿ya? Y lo que sabemos en este momento es que esta cañería tendrá que o llegar hasta aquí donde está y después irnos hacia la izquierda o eventualmente, por ejemplo, podríamos llegar ahí con esa cañería y desde ahí doblar hacia la izquierda. ¿Ya? Cualquiera de esas dos alternativas nos va a servir. ¿Ya? Pero esta va a ser nuestra primera cañería en el fondo. Y esa cañería, como decíamos nosotros antes, vamos a tener puesto una llave jardín. Ahí está la línea de edificación, ahí está la línea oficial. Qué sé yo, podemos poner un poquito más abajo ahí esa llave de jardín. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora aquí vamos a tener una singularidad. Que vamos. Y si nosotros vamos a tener una singularidad, significa que ahí hay un punto que tenemos que denominar. ¿Ya? Entonces, en este caso, el punto 1 va a ser el medidor y el punto 2 va a ser esa llave de jardín. Después, aquí tenemos que tomar la decisión. ¿Ya? Podría ser, siempre lo importante es alimentar el calefón, primero que todo. Entonces, nosotros tenemos el calefón ahí y después esta cosa podría seguir así. Sí, ahí, listo. ¿Se fijan? Ahí. Algo así. Ya siempre el calefón, a pesar de que este es un proyecto pequeñito, siempre el calefón tiene que ser el primer artefacto en ser abastecido de agua fría, ¿ya? De hecho, el calefón va a ser un elemento, ¿ya? Que va a ser el 4, si no me equivoco, el punto 4, ¿ya? Podríamos haber seguido derecho aquí doblado hacia la izquierda y después haber subido y después doblado hacia la izquierda, sí, pero hubiésemos agregado un codo más, ¿ya? Entonces siempre nos conviene reducir las singularidades. En este punto 2, por lo tanto, lo vamos a pegar aquí arriba y esto va a ser 3. Ok. Después tenemos el calefón y el calefón vamos a ponerlo
El calefón vamos a dejarlo como el punto 4. 4, listo. ¿Ya? Voy a subir un poquito más el calefón. O no, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Tenemos ese punto 4. Después vamos a tener que colocar una T, si no me equivoco. Vamos a verificar. Entonces, esta cañería tendría que llegar por ahí, más o menos. Ya, esto es representativo, por supuesto. Aquí tenemos que colocar una llave de paso, pero estamos haciendo el trazado inicial mientras tanto. Por ejemplo, podríamos dejar aquí hacia arriba, ¿se fijan? Ahí. Entonces nosotros podríamos tener esa cañería que abastezca, por supuesto, al lavamano, que abastezca al WC y que abastezca acá al lavaplato. ¿Fijan? Esta cañería, yo la estoy poniendo ahí nomás de manera representativa, pero si ustedes quieren dejar la cañería como de esa manera, ahí también lo pueden hacer para que tengan más conciencia de cómo es la cosa, ¿ya? Así, por ejemplo, ¿ya? Pero esos pedacitos chicos, ese pedacito pequeño, ese que está ahí, no lo vamos a contabilizar como tramo de largo, ¿ya? Esto va a ser el tramo, este es el calefón va a ser el 4, aquí tenemos el 5, este sería el 6, 7 y 8, si no me equivoco, ¿ya? Ahí lo vamos a decir, a definir. Y aquí tenemos esta lavadora. Voy a rotarla para que la L se vea bien. Esta lavadora, por supuesto, que necesita una llave de agua. Y vamos a subir por ahí. De nuevo, voy a mover esta línea un poquito más hacia... para que ustedes lo visualicen bien, ¿ya? Lo vamos a poner en la capa y el color que corresponde. Ahí, ahí, ahí. Y lo mismo acá. Listo. Y aquí tenemos el baño tina. Y ahí, pum, listo. ¿Ya? Ese pedacito de cañería que estoy colocando, de nuevo, solamente representativo. Y por otra parte, voy a hacer un trim acá. Vamos a tener de aquí hasta acá. Aquí. Listo. MA Enter. Eso. Ahí. Creo que es algo así. ¿Ya? Vamos a contabilizar y vamos a colocar las llaves de paso. ¿Ya? Entonces, tendríamos punto 1, 2, sí. Punto 2, 3, sí. Punto 3, 4 al calefón, sí. ¿Ya? Vamos a aprovechar de colocar llaves de paso. Veamos si es que hay llaves. Aquí hay llaves. ¿Se fijan? Esa es una llave jardín. Acá están. Aquí está. Esa es una llave. ¿Ya? Ahí. ¿Cómo se llama? El San Ignacio que estoy tomando acá tiene el cuadro de simbología. ¿Ya? Podrían también llevar esta simbología a la Zarini, ¿ya? Pero tal como dice aquí, se fijan, llave de paso de agua fría y llave de paso de agua caliente. ¿Ya? Entonces, como les decía antes, eso que estamos pegando aquí son llaves de paso. Estas llaves de paso se pueden rotar al gusto de como nosotros queramos que se visualice mejor. Ya no es que tenga un sentido de ¿cuánto sería? 0 sería hacia la derecha menos 45. No me deja menos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esta llave de paso, para ponerle al tiro, sería ahí. ¿Ya?
Entonces, claro, ¿qué es una llave de paso? En el fondo es una singularidad, ¿ya? Que me permite definir un tramo en particular, ¿ya? Entonces, y que está abasteciendo un artefacto, por supuesto, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aquí el punto 3, que eso sería un codo. El punto 4 sería la llave de paso del calefón, o lo mismo en español, el calefón, con su llave de paso correspondiente. Ese sería el ítem 4. Después tendríamos aquí uno que es el 5, ¿ya? Y ese 5 sería ese codo, ¿ya? El codo no tiene un gráfico propiamente tal, ¿ya? Se entiende que, perdón, esto es una T, ¿ya? Acá, eso es una T. Entonces se entiende que ahí hay un codo, se entiende que aquí hay una T, ¿ya? Que es la segunda parte del cálculo con singularidades, ¿ya? Pero eso es importante, o sea, que hay un tramo 4 y después hay un tramo 5, que el 4 está marcado por esa llave de paso y el 5 está marcado por esa T. Después, nosotros tendríamos ese elemento 6, que sería el lavaplato, ¿ya? Voy a desplazarlo un poquito a la derecha, por ahí, y esta misma llave de paso la pegamos, a ponerla ahí, ¿ya? Entonces eso sería mi punto 6. Después tendríamos una llave de paso para el otro lado, ahí creo que era 135, ya dejemos esa llave de paso aquí y más o menos queda nomás, pero en el fondo esto es solamente una representación gráfica y vamos a poner la otra llave de paso ahí, ¿ya? Entonces esas están marcando la alimentación de agua fría de esos artefactos. Aquí tendríamos entre el 6 y el 7, ahí tenemos un tramo cortito, ¿ya? ¿Se fijan? Estamos aquí en el 5, después en el 6, después del 6 al 7 hay un tramo ahí, después del 7 al 8 tenemos otro tramo acá. Y ahí se termina eso, ¿ya? 8. Es decir, entre el tramo 5 y 6, es decir, entre tramos 5 y 6, estamos alimentando el lavaplato, estamos alimentando WC y estamos alimentando el lavamano, ¿ya? Si nosotros nos vamos acá, ahí, donde está este artefacto, hay otro tramo, ¿ya? Es decir, aquí tenemos la T del tramo 5 y aquí tenemos el tramo 6 que va a estar asociado a ese lavadero. Entonces, como siempre, vamos a caracterizar ese lavadero con una llave de paso. Se la vamos a poner ahí. La idea es colocar estos elementos donde menos molesten, ya en términos gráficos. Ahí, sí, ya, y este numerito lo subimos un poco. Y ese numerito ahora sería el 9. Pues igual le tengo que echar una mirada en general, porque me puedo equivocar en la definición de los tramos. Después tendríamos otro tramo acá, ese que sería el 10. Listo. Tendríamos aquí un punto 11, porque es el artefacto ducha, que tiene que tener, por supuesto, su llave. Nada, estamos aplicando lo visto en las clases, no estamos viendo nada más que aquello, ¿ya? Sería punto 10, punto 11 y terminamos con esa lavadora que sería el 12. Vamos a chequear, 12, ok. Ya, entonces revisemos, ¿ya? Ok, 1, 2 a la llave de jardín, ok.
2.3 hasta ese codo. 3.4 hasta el Californ. 4.5 hasta esa T. 5.6 hasta el lavaplato. 6.7 lavaplato WC. 7.8 lavamano. Listo. Punto 9. O sea, hay un punto entre 5 y 9 que está marcado entre la T y el lavadero. Sí. Hay otro tramo que es 9-10, que sería entre el lavadero y ese codo. Hay otro punto 10-11, que sería desde el codo hasta la ducha. Y hay un tramo 11-12 que es hasta la lavadora. Creo que está correcto, ¿ya? Entonces, de esa manera, tenemos trazado los elementos por singularidades, ¿ya? Nos vamos a la tabla. Me preocupa que esta cosa tiene ¿cómo se llama? Un límite de grabación. Nos vamos a la tabla y empezamos a definir nuestros tramos, sus longitudes y qué es lo que nosotros proponemos como redes interiores. Antes esto, ¿ya? Entonces, vamos a ir contando y le vamos a poner los nombres que corresponden, ¿ya? De hecho, en nuestro proyecto de referencia, aquí se fijan, están los nombres bien puestos. Y... perfecto. Entonces voy a aprovechar de guardar. Son 36 minutos. Dado que ya tenemos los tramos definidos, está el medidor, vamos a llevar esta información al conteo de artefactos y después nos vamos a las pérdidas de presión, ¿ya? Entonces, esta va a ser la primera parte del video y luego nos pasamos a la segunda.